Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. El olor me golpeó en cuanto salí de mi Crown Vic sin distintivos en el almacén de la zona industrial de Milwaukee. El calor de agosto lo empeoraba todo, haciendo que el aire fuera denso y pesado, como respirar a través de un paño mojado. El calor de agosto lo empeoraba todo, haciendo que el aire fuera denso y pesado, como si se respirara a través de un paño mojado. Llevaba 15 años como detective y había visto muchos casos de descomposición, pero este era diferente de alguna manera. Llevaba 15 años como detective y había visto muchos casos de descomposición, pero este era diferente de alguna manera. El gerente que nos había llamado, Frank, con los dientes manchados de tabaco y un entrecejo permanente, esperaba junto a la puerta de la oficina, sudando a través de la camisa a pesar de la brisa de primera hora de la tarde. No dejaba de... Se frotaba las palmas de las manos en los vaqueros y no me miraba a los ojos más de un segundo cada vez. Mi compañero se había dado de baja por enfermedad esa. Por la mañana había presentado una intoxicación alimentaria por comer sushi en mal estado, dejándome a mí a cargo de las quejas, que la centralita describió como quejas por... Un olor impregnaba este lugar encajonado entre una fábrica textil abandonada y un desguace donde nadie hacía preguntas. Frank me guió a través de hileras de puertas metálicas de color naranja. Todas eran idénticas, excepto por los números descoloridos pintados en blanco. La unidad 47B estaba al final de un pasillo alejado de la entrada principal, donde se encontraba la mayoría. Los inquilinos guardaban allí sus cosas. Me dijo que el inquilino se llamaba Christopher Vaughn y llevaba 3 meses allí, por adelantado durante los últimos 8 meses. Nunca había dejado de pagar ni causado problemas hasta hace unas 3 semanas, cuando otros inquilinos empezaron a quejarse. Los inquilinos empezaron a quejarse. El olor se hacía más fuerte con cada paso que dábamos hacia esa unidad. Me di cuenta de que Frank se había detenido a unos 10 metros de distancia, jugueteando con sus llaves maestras mientras trataba de no respirar por la nariz. Había palomas muertas alineadas en el cemento cerca de la puerta de la unidad, y las moscas zumbaban en densas nubes a pesar del control de plagas de potencia industrial que, supuestamente, se utilizaba mensualmente en las instalaciones. Cuando Frank consiguió quitar el candado por fin, con las manos temblando tanto que se le cayeron las llaves 2 veces. Le dije que retrocediera y pidió refuerzos. La puerta metálica se abrió con un chirrido ensordecedor que resonó en el pasillo, y lo que vi me hizo comprender por qué habían muerto esas palomas. Dentro comprendí por qué habían muerto esas palomas. La unidad era más grande de lo esperado, tal vez de 3 por 6 metros, y estaba llena. De pared a pared había congeladores horizontales, había 7, todos zumbando con electricidad. Todos estaban sellados con cinta adhesiva alrededor de los bordes, como si alguien no quisiera que se abrieran accidentalmente. El olor era abrumador, dulce y podrido a la vez, como carne abandonada. Era abrumador, dulce y podrido a la vez, como carne abandonada descomponiéndose al sol. Cada congelador tenía una etiqueta en la parte delantera, con fechas que se remontaban a meses atrás. Algún tipo de sistema de codificación que no logré entender de inmediato. Entre los congeladores había cajas de suministros médicos, del tipo que se ve en el almacén de un hospital, guantes quirúrgicos, bisturís, etc. También había embalaje, sierras para huesos y botellas de productos químicos con nombres que requerían un título en medicina para poder pronunciar. Saqué el teléfono para informar, pero la señal era débil en el edificio metálico, así que tuve que salir fuera.
Mientras esperaba a la unidad de la escena del crimen y a más agentes, le pregunté a Frank por Christopher Vaughn. Sacó un contrato de alquiler de una carpeta de cartón que llevaba consigo y me mostró una fotocopia de un carnet de conducir. Contrato de alquiler de una carpeta de cartón que llevaba consigo y me mostró una fotocopia del carnet de conducir. La foto mostraba a un hombre delgado de unos 35 años, con las mejillas hundidas y los ojos que parecían hundidos también. La foto mostraba a un hombre delgado de unos 35 años, con las mejillas hundidas y los ojos que parecían mirando a través de la cámara en lugar de hacia ella. Frank mencionó que Vaughn siempre venía a horas intempestivas, normalmente después de medianoche, antes del amanecer, siempre solo y siempre cargando con bolsas de basura negras que parecían pesadas. Los demás inquilinos se habían quejado del olor 3 semanas antes, pero Frank admitió que él también lo había notado, algo extraño meses antes, cuando vio a Vaughn llevando en una carretilla lo que parecía equipo de restaurante a las 3 de la madrugada. La primera unidad llegó en 15 minutos. Eran 2 agentes de patrulla. Llamaron inmediatamente al equipo de materiales peligrosos cuando percibieron el olor. Mientras esperábamos la llegada del equipo de materiales peligrosos, establecimos un perímetro. Mientras tanto, yo empecé a buscar el nombre de Vaughn en el sistema de mi portátil. Lo que apareció, me oprimieron el pecho. Christopher Eugene Vaughn, expulsado de la Facultad de Medicina de Northwestern hace 6 años por robo. Cadáveres del laboratorio de anatomía le habían sorprendido realizando procedimientos no autorizados, procedimientos en cadáveres destinados a la educación de los estudiantes, y llevaban notas detalladas sobre las tasas de descomposición y los métodos de conservación. La universidad presentó cargos, pero estos fueron retirados cuando Vaughn accedió a someterse a tratamiento psiquiátrico. Su último domicilio conocido era la casa de su madre en Kenosha, pero esta había denunciado desapareció hace 2 años. Dijo que se había obsesionado con algo que él llamaba comprender la transición y que había dejado de tomar su medicación. Dejar de tomar su medicación. Para cuando la unidad de la escena del crimen llegó con todo el equipo de protección, habíamos evacuado todas las instalaciones y establecido un puesto de mando en el MEN. La técnica principal, una mujer llamada Diane, que había trabajado conmigo en otras ocasiones, estaba allí. La técnica principal, una mujer llamada Diane, con la que había trabajado en otras ocasiones, entró primero con una cámara mientras yo veía las imágenes en un monitor que habían instalado. Entró primero con una cámara mientras yo veía las imágenes en un monitor que habían instalado. Cuando cortó la cinta adhesiva del primer congelador y levantó la tapa, pude ver cómo todo su cuerpo se estremecía. Incluso a través de la imagen granulada del monitor, pude ver cómo todo su cuerpo se estremecía. En el interior, envuelta en plástico transparente, había carne picada y trozos de carne de diversos tamaños. Como trozos de carne en una carnicería, había restos humanos en diversas etapas de desmembramiento. Había brazos separados del tronco, órganos en bolsas selladas con etiquetas que indicaban el peso y la fecha, articulaciones y órganos en bolsas selladas con etiquetas que indicaban el peso y la fecha. Todo estaba dispuesto con una precisión quirúrgica que dejaba claro que no se trataba de una violencia aleatoria. La voz de Diane crepitaba a través de la radio, profesional pero tensa. Confirmaba lo que todos podíamos ver. Nos enfrentábamos a múltiples víctimas. Durante las siguientes 4 horas, el equipo lo documentó todo mientras yo coordinaba con la central. Cada congelador contaba su propia historia. Horrible historia. El segundo contenía lo que parecían esqueletos completos. Estaban limpios y numerados con pequeñas etiquetas metálicas, como especímenes de museo. El tercero tenía órganos flotando en frascos. Líquido de conservación. Cada recipiente estaba meticulosamente etiquetado con las fechas de extracción, el peso de los cuerpos
y lo que parecían ser observaciones médicas, escritas con letra apretada. Observaciones médicas escritas con letra apretada. Diane encontró cuadernos apilados entre los congeladores. Contenían cientos de páginas de notas detalladas sobre tasas de descomposición y conservación de tejidos, técnicas de autopsia. Vaughn había estado aprendiendo por su cuenta y utilizaba los cuerpos robados como práctica. El forense, que llegó más tarde, identificó al menos a 12 individuos distintos basándose en un examen preliminar. Advirtió que el número real podría ser mayor. La mayoría parecían cadáveres robados de morgues y funerarias de 3 estados, lo que coincidía con las denuncias de desaparición de cadáveres presentadas en los últimos 8 meses. El gran avance se produjo cuando uno de los técnicos encontró un ordenador portátil escondido detrás del séptimo congelador. Todavía estaba conectado a la cuenta de correo electrónico de Vaughn. En él estaba en contacto con traficantes del mercado negro que vendían muestras médicas a coleccionistas clandestinos. Centros de investigación sin licencia. Sin embargo, los correos electrónicos mostraban que nunca había vendido nada. En cambio, escribía sobre cómo perfeccionar su técnica y sobre cómo entender la muerte desde una perspectiva que nunca se enseña en la Facultad de Medicina. En un correo electrónico a un posible comprador con fecha de solo 5 días antes, decía que estaba cerca de algo importante, que había descubierto patrones en la descomposición que nadie más había documentado. El portátil también contenía cientos de fotos, cada una de las cuales mostraba una etapa diferente de su trabajo. Las caras estaban borrosas, pero todo lo demás se veía con claridad, con gran detalle clínico. Había hojas de cálculo que registraban todo, desde la temperatura ambiente hasta los niveles de humedad. En el trastero, trataba todo el asunto como si se tratara de un retorcido experimento científico. Localizamos a Vaughn. A través de su tarjeta de crédito localizamos a Vaughn. A pesar de pagar el trastero en efectivo, había sido lo suficientemente estúpido como para usar su visa en un motel a unos 65 kilómetros al norte, cerca de la frontera estatal. Lo suficientemente estúpido como para usar su visa en un motel a unos 65 kilómetros al norte, cerca de la frontera estatal. El lugar era uno de esos tugurios de pago semanal donde nadie hacía preguntas y las alfombras no se habían limpiado desde los años 90. La policía local rodeó la habitación 23 justo después del atardecer. Y yo estaba allí. Abrieron la puerta. Vaughn no opuso resistencia. Estaba sentado en un escritorio, aglomerado, escribía en otro cuaderno, rodeado de libros de medicina y artículos impresos sobre el tema. Descomposición. Ya no se parecía en nada a la foto de su carné de conducir. Tenía el pelo grasiento y enmarañado, y había perdido tanto peso que la ropa le quedaba grande. Más allá de los hombros, grasiento y enmarañado, y había perdido tanto peso que la ropa le quedaba grande, como si pertenecieran a otra persona. Además tenía las uñas largas y sucias, con lo que parecía sangre seca debajo. Cuando le leí sus derechos, se limitó a asentir y preguntó si habíamos encontrado su trabajo. Dijo que era importante que alguien conservara su investigación. Durante el interrogatorio, Vaughn se mostró inquietantemente tranquilo, hablando de los cadáveres como si fueran especímenes de laboratorio. Lo admitió todo, pero parecía genuinamente confundido por el hecho de que lo estuviéramos tratando como un delito. Explicó cómo conseguía los cadáveres sobornando a los trabajadores del turno de noche de las funerarias, entrando en las morgues con tarjetas de acceso robadas y a veces llevándose cadáveres destinados a la cremación para que no se echaran en falta de inmediato. Había estado practicando.
autopsias, enseñándose a sí mismo lo que la Facultad de Medicina le había negado y documentándolo todo porque creía que estaba contribuyendo, en su opinión, a la ciencia. Cuando le pregunté por las familias de esas personas, al preguntarle por la violación de la dignidad humana, negó con la cabeza como si estuviera hablando en otro idioma. Dijo que los muertos no les importaba, eran solo materia orgánica reorganizándose, y su trabajo ayudaría a los futuros estudiantes de medicina a comprender la descomposición mejor que cualquier libro de texto. El juicio duró 3 semanas. Yo testifiqué el segundo día. El abogado de Van intentó alegar locura. Trajo a psiquiatras que le diagnosticaron un trastorno delirante grave y un trastorno obsesivo-compulsivo. Sin embargo, el jurado no se lo creyó. La meticulosa planificación y la cuidadosa ejecución del crimen no cuadraban con la imagen de una persona con un trastorno delirante grave y un trastorno obsesivo-compulsivo. Selección de víctimas que no serían echadas en falta de inmediato. Los elaborados métodos de ocultación. Todo apuntaba a que era una persona que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Alguien que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Le condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque nunca dejó de insistió en que era un investigador, no un criminal. El almacén fue demolido 6 meses después. El propietario no consiguió alquilar ni una sola unidad. Frank renunció el día que lo descubrimos todo y se mudó a Florida. Dijo que no podía soportar el olor, ni siquiera después de que limpiaran el lugar. Las familias de los cadáveres identificados pudieron finalmente cerrar ese capítulo. Pudieron darles un entierro digno, aunque algunos restos estaban demasiado dañados para ser devueltos. Me jubilé 2 años después del caso Vaughn, antes de lo que había planeado. Después del caso Vaughn, me jubilé antes de lo que había planeado. No fue por miedo o trauma, sino porque algo fundamental había cambiado en mi forma de entender el trabajo. En 15 años, había investigado asesinatos motivados por la ira, la codicia, los celos, emociones que, al menos, podía entender, aunque las condenara. Por la ira, la codicia o los celos, emociones que, al menos, podía entender, aunque las condenara. Pero la total, su capacidad para ver los cuerpos humanos como nada más que material de estudio me dejó con preguntas sin respuesta. No podía responder. A veces todavía recibo llamadas de periodistas que quieren escribir sobre el caso, especialmente en torno al aniversario. Siempre las rechazo. Lo que me persigue no es el horror de lo que encontramos en ese trastero, sino la genuina creencia de Vaughn de que estaba haciendo algo valioso. Lo último que me dijo, antes de que lo esposaran y se lo llevaran, dijo que alguien continuaría su trabajo algún día. Ese conocimiento no podía desaparecer para siempre. Espero que se equivoque, pero a veces, a altas horas de la noche, me pregunto si hay alguien ahí fuera, en otro trastero o sótano, que continúa donde él lo dejó. Me llamo Ellen Carter y llevo unos 12 años trabajando como detective en la policía de un pequeño pueblo de Colorado. Todo cambió para mí un lunes por la mañana, a principios de septiembre de 2022. Acababa de regresar de unas vacaciones de 1 semana con mi marido y nuestros 2 hijos, y me sentía renovada y lista para sumergirme de nuevo en lo que pensaba que sería otra semana rutinaria de pequeños robos y quejas por ruido. Me sumergí de nuevo en lo que pensaba que sería otra semana rutinaria de pequeños robos y quejas por ruido. Nuestra ciudad siempre había sido un lugar tranquilo. Era uno de esos lugares donde la gente dejaba las puertas sin cerrar y los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. Estaba sentada en mi escritorio, poniéndome al día con el papeleo
y bebiendo el horrible café de la máquina de la sala de descanso, cuando la centralita llamó para pedir que se realizara una visita de control social en Cedar Lane, la SRA. Thompson no había acudido a su club de lectura semanal, y sus amigas estaban preocupadas porque nunca faltaba una reunión, ni siquiera cuando tuvo neumonía hace 2 inviernos. Sus amigas estaban preocupadas porque nunca faltaba una reunión, ni siquiera cuando tuvo neumonía hace 2 inviernos. Cedar Lane era una de esas calles suburbanas de Postal, con buzones a juego y céspedes bien cuidados. Parecían sacados de una revista inmobiliaria. Conduje hasta allí solo, ya que mi compañero estaba testificando en el tribunal ese día. Pensé que sería un control rápido. Probablemente encontraría a la Sra. Thompson dormida viendo la televisión, o tal vez habría salido. Un viaje inesperado para visitar a su hija en Denver. La casa de los Thompson era una vivienda modesta de 2 pisos, con revestimiento de color amarillo pálido tenía un porche envolvente decorado con cestas colgantes de petunias que comenzaban a marchitarse por el calor del final del verano. Llamé a la puerta y, como no obtuve respuesta, me di cuenta de que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Llamé a la puerta, pero no obtuve respuesta. Me di cuenta de que la puerta principal estaba entreabierta. Solo una rendija, como si alguien hubiera intentado cerrarla, pero el pestillo no hubiera encajado correctamente. El correo del sábado todavía sobresalía del buzón y había un paquete de Amazon en el porche que parecía llevar allí al menos un par de días, a juzgar por las manchas de agua del sistema de riego. Estaba allí al menos desde hacía un par de días, a juzgar por las manchas de agua del sistema de riego. Empujé la puerta con el hombro y anuncié mi presencia en voz alta al entrar. La casa olía raro, no olía a muerto. Conocía ese olor demasiado bien por mis años en la policía, pero era algo químico mezclado con el aroma persistente de comida cocinada. Ese olor lo conocía demasiado bien por mis años en la policía, pero en este caso se trataba de una mezcla de olores químicos y el aroma persistente de comida cocinada. El salón parecía completamente normal. El mando de la televisión estaba en la mesa de centro, junto a un crucigrama a medio hacer y unas gafas de lectura. Pero cuando pasé al comedor, lo vi. Pero fue al pasar al comedor cuando la vi. La señora Thompson estaba sentada perfectamente erguida en su silla, a la cabecera de la mesa, frente a un plato lleno de lo que parecía pollo asado con puré de patatas y judías verdes. Tenía las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo y los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormida durante la cena. La comida no había sido tocada. La mantequilla de las patatas todavía estaba sólida y había condensación de vapor en el interior del vaso de agua, lo que indicaba que la comida no se había enfriado, ni siquiera se había derretido, y todavía había condensación de vapor en el interior del vaso de agua, lo que me indicó que la comida, servida recientemente, tal vez en las últimas horas. Le tomé el pulso, aunque su piel tenía un tono grisáceo y ceroso, lo que indicaba que llevaba muerta al menos 24 horas. Lo que más me inquietaba: nadie muere de forma natural sentado tan perfectamente recto, las manos cruzadas, como si posara para un retrato familiar. Lo notifiqué de inmediato y solicité refuerzos. Llamé al forense y, mientras esperaba, comencé a examinar la escena con más cuidado, sin tocar nada. La cocina mostraba signos se veía la preparación normal de una comida. Ollas sucias en el fregadero, peladuras de verduras en la basura y un libro de cocina aún abierto por una receta de pollo asado con hierbas. Sin embargo, también había un portapapeles en la encimera que parecía contener una orden de trabajo.
Era de Riverside Utilities, con fecha de 3 días antes, y estaba firmada por alguien llamado Jason Brennan. En ella se indicaba la revisión de las tuberías de gas para el proyecto de modernización del barrio. Lo fotografié todo con el teléfono. Mi teléfono, mientras esperaba a la unidad de la escena del crimen. Entonces noté algo más extraño. Había un segundo hombre sentado a la mesa justo enfrente de la Estrada Thompson. Pero ese plato estaba completamente limpio, como si alguien se hubiera comido toda la comida y hubiera limpiado el plato con pan. Mientras tanto, el equipo forense procesaba la casa de los Thompson, y yo decidí recorrer el vecindario para ver si alguien había visto o escuchado algo. El equipo forense procesaba la casa de los Thompson, así que decidí recorrer el vecindario para ver si alguien había visto a este trabajador de servicios públicos o algo inusual en los últimos días. El primer vecino con el que hablé fue el señor Gallagher, un cartero jubilado que vivía justo enfrente y que me dijo que no había visto nada inusual. El primer vecino con el que hablé fue el señor Gallagher, un cartero jubilado que vivía justo enfrente y el que solía ver sentado en su porche todas las tardes. Era conocido por sentarse en su porche todas las tardes. Mencionó que había visto una furgoneta blanca con el logotipo de Riverside Utilities pintado en ella, aparcada frente a varias casas de la calle a principios de semana, pero no le había dado mucha importancia, ya que el mes anterior se habían colocado avisos sobre actualizaciones de la infraestructura en las puertas de todos. Describió al trabajador como un hombre de aspecto pulcro de unos 35 años, vestido con el uniforme azul típico de la empresa. Llevaba una caja de herramientas y un portapapeles. Lo que le llamó la atención al señor Gallagher fue la amabilidad del tipo, que se paraba a charlar con todos, preguntaba por sus familias e incluso ayudó a la señora a llevar la compra cuando vio que le costaba trabajo con las bolsas. Fue entonces cuando la señora Gallagher mencionó algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que no habían visto a sus vecinos de al lado, los Anderson, desde hacía tiempo, el sábado, y que los periódicos se estaban acumulando en la entrada de su casa. Los Anderson eran una pareja de unos 60 años, muy reservados, pero muy responsables en el mantenimiento de su propiedad. Su garaje seguía abierta con los 2 coches dentro, lo cual era completamente inusual en ellos. Pedí por radio más unidades y me dirigí a la casa de los Anderson con 2 agentes que acababan de llegar como refuerzo. La puerta principal estaba cerrada, pero cuando fuimos por la parte trasera, encontramos la puerta corredera de vidrio de la cocina abierta. El olor nos golpeó de inmediato. Era el mismo olor químico mezclado con comida, pero esta vez era más intenso. En el comedor, encontramos al señor y el Estrada Anderson sentados en extremos opuestos de la mesa. Los 2 estaban sentados en posiciones antinaturalmente erguidas. Ambos con los platos de comida estaban sin tocar delante de ellos. Parecía espaguetis con salsa de carne y ensalada de acompañamiento. Copas de vino tinto sin tocar. Vino tinto que nunca había sido bebido. Los Anderson tenían el mismo portapapeles en la encimera de la cocina, con el mismo membrete de Riverside Utilities, la misma firma de Jason Brennan, con fecha del día anterior, la visita de la Estrada Thompson. Pero esta vez encontré algo más, una tarjeta de visita. Estaba debajo de un imán en su nevera con el logotipo de Riverside Utilities y un número de teléfono. Cuando llamé desde mi móvil y me salió un mensaje de número desconectado. La verdadera Riverside Utilities no tenía constancia de ningún Jason Brennan. No tenían constancia de ningún Jason Brennan. No habían programado ningún mantenimiento en Cedar Lane. Además, sus furgonetas oficiales estaban contabilizadas en su flota. También confirmaron que sus trabajadores llevaban uniformes naranjas, no azules.
y que nunca realizaban visitas puerta a puerta sin enviar antes cartas oficiales con, al menos, 2 semanas de antelación. El fotógrafo forense estaba documentándolo todo cuando uno de los agentes encontró algo en la basura de los Anderson. Se trataba de una caja vacía de chocolates de lujo, con una nota de agradecimiento que decía: por ser unos vecinos tan maravillosos. Jason, de Riverside Utilities. Riverside Utilities. En ese momento, teníamos toda la calle bloqueada y estábamos yendo puerta por puerta. La mayoría de los residentes estaban en el trabajo, pero los jubilados y los padres que se quedaban en casa estaban todos localizados y a salvo, aunque se quedaron impactados cuando les explicamos lo que estaba pasando. Después llegamos a la casa de los Washburn, al final de la calle sin salida. Joyce Washburn era una viuda de unos 70 años que vivía sola y era conocida por su increíble jardín y la mermelada casera que regalaba cada Navidad. En Navidad regalaba mermelada casera. Su coche estaba en la entrada. Los aspersores funcionaban según lo previsto, pero no nos abrió la puerta. El vecino tenía una llave de repuesto. Se visitaban con regularidad. Cuando entramos, ya sabía lo que íbamos a encontrar. Allí estaba, sentada en la pequeña mesa de su cocina, con un plato de sopa y un sándwich delante sin tocar, las manos cruzadas sobre la mesa. La misma postura erguida tan terrible. También estaba el portapapeles, pero esta vez también había un plato de galletas en la encimera, con una nota escrita a mano. Joyce, gracias por la agradable charla y la limonada. Disfruta de esto como muestra de agradecimiento. JB, el médico forense, llegó en menos de 1 hora y realizó las pruebas preliminares a la Shreya Thompson mientras esperábamos. No halló signos evidentes de violencia o lucha, pero sí observó una hemorragia en los ojos y un ligero tinte azul alrededor de los labios, lo que sugería envenenamiento. Según me explicó que ciertas toxinas podrían causar parálisis respiratoria mientras la víctima permanece consciente y despierta durante varios minutos, el tiempo suficiente para que alguien los colocara como quisiera. La idea de que estas pobres personas, sin poder moverse ni pedir ayuda mientras ese monstruo las colocaba como muñecas en sus propias mesas de comedor, me sentí físicamente enfermo. Tuve que salir un momento para recomponerme. Y fue entonces cuando vi algo que todos los demás habían pasado por alto. Huellas frescas de neumáticos en el barro junto a la entrada de la casa de Joyce Washburn, donde los aspersores habían mojado en exceso el borde del césped. Las huellas eran distintivas. Vehículo pesado, probablemente una furgoneta, con lo que parecía un clavo o un tornillo incrustado en la rueda trasera izquierda, que dejaba una pequeña marca de pinchazo en cada rotación. La rueda trasera izquierda dejaba una pequeña marca de pinchazo en cada rotación. Inmediatamente emitimos una alerta para cualquier furgoneta blanca con marcas de Riverside Utilities y ese daño específico en los neumáticos. Pasé el resto del día y la mayor parte de la noche entrevistando a los vecinos y revisando las imágenes de seguridad de las pocas casas que tenían cámaras, e intentando reconstruir los movimientos de Jason Brennan. Las imágenes de seguridad que obtuvimos lo mostraban claramente. Era de estatura media, con el cabello castaño, bien afeitado y probablemente de unos 35 años. Vestía el uniforme azul y siempre llevaba la misma caja de herramientas negra y un portapapeles. Tenía una forma de caminar, con un ligero rebote en sus pasos, casi alegre. En un vídeo se le veía silbando mientras se acercaba a la puerta de los Anderson. La puerta de los Anderson. Lo que realmente me impactó fue lo normal que parecía, como
Sonreía y saludaba a un niño que pasaba en bicicleta. Se detenía para acariciar al perro de alguien. Estaba entre 30 y 45 minutos. En cada casa y en todos los casos, fue la última persona que se vio entrar antes de que se encontraran a las víctimas muertas. El gran avance se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, cuando un agente encontró la furgoneta abandonada en el aparcamiento de una tienda de comestibles situada a unos 25 kilómetros de distancia. Había sido incendiada, pero la lluvia de esa noche la había apagado antes de que quedara completamente destruida. Aunque el número de identificación del vehículo había sido limado, nuestro equipo forense encontró huellas parciales en una botella de agua en la cabina y ADN en una colilla. La caja de herramientas todavía estaba en el maletero. En la parte trasera había viales que contenían succinilcolina, un fármaco paralizante, una droga que se utiliza en hospitales y que es increíblemente difícil de conseguir sin credenciales médicas, mezclada con un veneno de acción lenta. Mataba en cuestión de horas. También había montones de tarjetas de visita falsas y varios uniformes azules y, lo más inquietante de todo, un cuaderno con direcciones y detalles sobre decenas de ancianos residentes de 3 estados, siendo Cedar Lane solo una de las muchas calles marcadas con una X roja. Las Shara Thompson, los Anderson y Joyce Washburn tenían estrellas junto a sus nombres con notas como «Vive sola», «Confiable y ofrece refrescos». Analizamos las huellas y el ADN de todo, base de datos a la que teníamos acceso, y obtuvimos un resultado 6 horas más tarde. El hombre que se hacía llamar Jason Brennan era, en realidad, Gregory Hoffman, un antiguo enfermero de cuidados paliativos que había perdido su licencia 5 años antes. Había robado medicamentos y tenía antecedentes de fraude financiero contra pacientes ancianos. Se había estado moviendo por todo el Medio Oeste, atacando en pequeñas ciudades donde la gente todavía confiaba en desconocidos con uniforme y donde los ancianos que vivían y les abrían la puerta a un amable trabajador de servicios públicos que les advertía de fugas de gas u ofrecía inspecciones de seguridad gratuitas. Lo detuvimos 2 días después en un motel de Nebraska, cuando se estaba preparando para atacar otra ciudad. Lo detuvimos 2 días después en un motel de Nebraska, cuando se estaba preparando para atacar otro vecindario. Ya había repartido folletos y establecido un primer contacto con varias víctimas potenciales. Cuando lo arrestamos, estaba tranquilo, casi orgulloso, y lo único que dijo fue: estaba ayudándoles a evitar la indignidad de morir solos en residencias de ancianos. Ahora cumple 3 cadenas perpetuas. Pero sé que hay más víctimas por ahí que aún no hemos encontrado. A veces sigo pasando por Cedar Lane y aún hay nuevas familias que se han mudado a esas casas, pero yo no puedo olvidar cómo encontré a esas personas posando en sus mesas como si se tratara de era una enfermiza instalación artística, sus últimas comidas enfriándose delante de ellos. Las imágenes de la cámara corporal debían de ser una revisión rutinaria, una tarea más de los lunes por la mañana en la comisaría de Phoenix, donde trabajaba como detective. Con 32 años y 8 años de servicio, creía haber visto casi todo lo que este trabajo podía ofrecer. A mis espaldas tenía 6 meses en mi nuevo puesto, y creía haber visto casi todo lo que este trabajo podía ofrecer. Mi escritorio estaba sepultado bajo los expedientes de una serie de robos que habían azotado los barrios ricos del norte de la ciudad. Las tazas de café vacías formaban una pequeña fortaleza alrededor de mi teclado, evidencia de las muchas noches que había pasado tratando de resolver los casos, patrones que no existían. Esa mañana de enero de 2023, la comisaría estaba casi desierta. Solo yo, el operador de guardia
que terminaba el papeleo y el eco lejano de una aspiradora en algún lugar del pasillo. Una aspiradora en algún lugar del pasillo. Había llegado temprano específicamente para revisar las imágenes de la escena del crimen del fin de semana, con la esperanza de que unos ojos nuevos pudieran detectar algo que se nos había pasado por alto a todos. Sin embargo, lo que encontré me hizo cuestionar todo lo que sabía. Creía saber sobre las personas con las que trabajaba. Las imágenes del detective Brian Caldwell, del robo en la mansión Whitmore, comenzaban como cualquier otro video de la escena de un crimen. Brian había sido mi mentor cuando me convertí en detective, un veterano con 15 años de experiencia que conocía todos los atajos de la ciudad. Siempre tenía una caja de donuts recién hechos en la sala de descanso los viernes, pero al verlo, al moverme por ese estudio saqueado, sentí que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. Había llegado después de comprar. Los primeros en llegar ya habían hecho un barrido inicial, pasando por alto las señales obvias de alteración, papeles esparcidos, una lámpara rota. En lugar de examinar metódicamente el caos, como nos habían enseñado, Brian se dirigió directamente a una estantería que parecía intacta. Sin dudarlo, sacó un atlas encuadernado en cuero del tercer estante, revelando una caja fuerte empotrada en la pared que nadie más había notado. La forma en que su mano se dirigió directamente a ese libro sin buscar ni tantear era como ver a alguien recuperar algo de su propia casa. Rebobiné las imágenes y volví a verlas. Me fui enfriando mientras un peso incómodo se instalaba en mi estómago. Empecé a revisar las grabaciones de la cámara corporal de Brian de otros casos recientes, diciéndome a mí mismo que era una paranoia, que tal vez él simplemente tenía unos instintos increíbles desarrollados a lo largo de su carrera, años en el cuerpo. La tirada de la joyería Riverside de 2 semanas antes se cargó primero en mi pantalla. Una vez más, Brian había llegado después del equipo de respuesta inicial y, una vez más, había encontrado algo que todos los demás habían pasado por alto. Un grillete estaba encajado detrás de una vitrina que resultó crucial más tarde para identificar al sospechoso. Las imágenes lo mostraban caminando directamente hacia esa vitrina en concreto, agachándose en el ángulo exacto necesario para ver la prueba. No tenía el patrón cuadriculado que nos enseñaron en la academia. Después vi las imágenes del robo en la residencia Hammond. Esta vez descubrió una huella parcial en el interior del marco de una ventana. Tal y como enseñaban los manuales sobre la escena del crimen. Habían pasado por alto de alguna manera. El patrón se estaba volviendo innegable. Cada vídeo añadía una pieza más al cuadro que no quería ver formarse. Otra pieza para un cuadro que no quería ver formarse. Mis dedos dudaron sobre el teclado mientras consideraba qué hacer a continuación. Brian no era solo mi compañero de trabajo. Había sido él quien me había enseñado a documentar correctamente las pruebas, quien me cubrió cuando cometí un error de novato en mi primera semana como detective, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. Saqué nuestras tasas de resolución de casos del año pasado y las comparé con las de este año. Participación. Los números me dejaron sin aliento. Todos los casos en los que Brian había participado se habían cerrado. Esas pruebas milagrosas se habían cerrado en cuestión de días, normalmente con sospechosos que confesaban casi en su totalidad. De inmediato, los sospechosos aceptaban acuerdos con la fiscalía. Por el contrario, los casos que no le habían sido asignados se prolongaban durante semanas o meses. Cogí mi cuaderno personal, que guardaba bajo llave en el cajón de mi escritorio, y empecé a documentarlo todo, tomando notas. Las marcas de tiempo y los números de los casos con mi apretada letra. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban y parpadeaban.
proyectaban extrañas sombras sobre mi escritorio mientras trabajaba. El siguiente paso requería acceder a archivos que estaban por encima de mi nivel de autorización, pero sabía que la archivera, Donna, siempre llegaba temprano los lunes para ponerse al día con el archivo. Me debía un favor desde que la cubrí durante la cirugía de emergencia de su hija el otoño pasado. La encontré en los archivos del sótano, rodeada de torres de carpetas de Manila. El olor a humedad del papel viejo lo impregnaba todo. Cuando le pedí ver los registros de las pruebas de los casos de Brian, levantó una ceja, pero me los dio sin hacer preguntas. Ceñó una ceja, pero los sacó sin hacer preguntas. Lo que descubrí me aceleró el pulso. En todos y cada uno de los casos, Brian había encontrado pruebas cruciales y había sido la última persona en acceder a la sala de pruebas la noche anterior al descubrimiento. Los registros de acceso mostraban que había entrado después de medianoche y que se había quedado allí durante 30 minutos, 45 minutos, siempre cuando el puesto de seguridad estaba a cargo del oficial Ramírez, que era conocido por dormirse durante sus turnos. Las piezas encajaban de la peor manera posible. Pasé el resto de la mañana investigando más a fondo y lo que descubrí convirtió mi inquietud en auténtico miedo. Los registros bancarios de Brian mostraban depósitos que no cuadraban, a los que accedí a través de un contacto en delitos financieros que no hizo demasiadas preguntas. Mostraban depósitos que no coincidían con su salario. 5,000 aquí, 8,000 allá. Siempre se realizaban en la semana de sus confers, milagrosos descubrimientos de pruebas. Los depósitos procedían de diferentes sociedades de responsabilidad limitada con nombres genéricos como Consulting Solutions, Group y Professional Services, Inc. Una rápida búsqueda reveló que estas empresas estaban registradas a nombre de una de investigación dirigida por Anthony Reeves, un ex policía que había dejado el cuerpo en circunstancias sospechosas hacía 5 años. Reeves tenía fama de obtener resultados para sus clientes de alto poder adquisitivo, personas que querían resolver casos de infidelidad conyugal, recuperar sus propiedades robadas o influir en divorcios complicados. Recuperar sus propiedades robadas o necesitaban influencia en divorcios complicados. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que Brian no solo estaba encontrando pruebas, sino que las estaba colocando y vendiendo información de los casos. Delincuentes y detectives privados que necesitaban adelantarse a nuestras investigaciones. Alrededor del mediodía, oí la risa característica de Brian en la sala de descanso y todo mi cuerpo se tensó. Estaba charlando con otros detectives sobre la próxima Super Bowl, completamente tranquilo. Yo estaba sentada en mi escritorio con pruebas suficientes para destruir su carrera, pero necesitaba algo más que patrones sospechosos y registros financieros. Necesitaba pruebas de que realmente colocando pruebas o reuniéndose con Reeves. Decidí seguirlo esa noche y me puse a esperar en mi destartalado Toyota Camry en el aparcamiento de la comisaría. A las 18:00 hora, Brian salió, como cualquier otro día, silbando una vieja canción de rock y con la placa todavía enganchada al cinturón. Condujo su Ford Explorer plateado por el centro de la ciudad, haciendo varios giros innecesarios que me indicaron que estaba comprobando si lo seguían. Explorer plateado por el centro de la ciudad, haciendo varios giros innecesarios que indicaban que estaba comprobando si alguien lo seguía. Tenía las palmas de las manos resbaladizas sobre el volante, mientras yo me mantenía 3 coches de distancia, utilizando todas las técnicas de vigilancia que había aprendido. Finalmente, entró en un aparcamiento junto al Marriott de Central Avenue. Aparqué 2 plantas más arriba y bajé. Bajé por las escaleras con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho a cada paso. A través de los pilares de hormigón,
Vi a Brian reunirse con un hombre que llevaba un traje caro. Anthony Reeves, igual que en la antigua foto del departamento, pero con el pelo más gris y un reloj de oro que reflejaba la intensa luz del garaje. La foto era antigua, del departamento, pero con el pelo más gris y un reloj de oro que reflejaba la intensa luz del garaje. Estaban de pie. Entre dos todoterrenos, pude ver cómo Brian le entregaba lo que parecía un dispositivo USB. Conseguí sacar mi teléfono y los grabé, aunque me temblaban tanto los dedos que casi se me cae el teléfono 2 veces. Su conversación era demasiado baja para oírla, claramente. No, pero capté algunos fragmentos. La sala de pruebas de la redada de mañana a las 2 de la mañana y algo sobre asegurarse de que el chico Morrison cargara con la culpa. Reeves le entregó a Brian un sobre lo suficientemente grueso como para contener dinero en efectivo y se dieron la mano como viejos amigos que cierran un trato. Después de que Reeves se marchara, Brian se quedó en el garaje otros 10 minutos haciendo una llamada telefónica mientras caminaba entre las líneas amarillas del estacionamiento. Yo permanecí escondido detrás de una viga de hormigón, sin atreverme a respirar, grabándolo todo hasta que, finalmente, se marchó. Esa noche no pude dormir. Cada coche que pasaba por mi apartamento me hacía sobresaltar y me preguntaba si Brian se había dado cuenta de que estaba detrás de él. Me senté en la mesa de la cocina con todas mis pruebas esparcidas. Capturas de pantalla impresas, registros bancarios, mis notas escritas a mano. Mesa de la cocina con todas mis pruebas esparcidas. Capturas de pantalla impresas, registros bancarios, mis notas escritas a mano y mi DEN. También tenía el teléfono con el vídeo del garaje. Lo más inteligente sería acudir directamente a asuntos internos. Pero sabía que Brian tenía amigos por todas partes. Personas que habían trabajado con él durante más de 10 años y que nunca creerían que era corrupto. Necesitaba algo que no dejara lugar a dudas, algo ineludible que los obligara a actuar de inmediato. Entonces recordé la redada que iban a llevar a cabo mañana en la empresa de Brian. Había mencionado. Revisé el calendario de nuestro departamento en el portátil y lo encontré. Una redada al amanecer en una casa sospechosa de tráfico de drogas, en Oak Street, con Brian al frente del equipo. Si planeaba colocar pruebas a las 2 de la madrugada, tenía que pillarlo en flagranti. Infracción. Puse la alarma a la 1:30 y me dejé mi arma de servicio en la mesilla de noche y me tumbé en la cama mirando al techo, contando las horas. El techo, contando las horas. La sala de pruebas a las 2 a.m. debía estar vacía, excepto por guardia de seguridad. Sin embargo, cuando llegué a la comisaría, aparqué a una manzana de distancia y entré por la puerta lateral utilizando mi tarjeta. Los pasillos estaban en penumbra, solo iluminados por las luces de emergencia que hacían todo era gris y distorsionado. Podía oír el eco de mi propia respiración en los pasillos vacíos mientras me dirigía al sótano donde guardábamos las pruebas. Efectivamente, el Explorer de Brian estaba en el aparcamiento trasero y el agente Ramírez también. Como era de esperar, dormía en el mostrador de seguridad, con la cabeza echada hacia atrás y suaves ronquidos que llenaban el silencio. Pasé a hurtadillas junto a él. Bajé las escaleras utilizando la cámara de mi teléfono para grabarlo todo. La puerta de la sala de pruebas estaba entreabierta. A través de la rendija, pude ver a Brian con una bolsa de lona, colocando cuidadosamente lo que parecía cocaína en bolsas. Cajas de pruebas etiquetadas para la redada del día siguiente. Llevaba guantes de látex. Había desactivado la cámara de seguridad. La luz roja de grabación estaba apagada. Se me hizo un nudo en la garganta.
Me sentía como si me estuvieran rascando con papel de lija mientras lo veía trabajar metódicamente, incluso tomando fotos de las drogas colocadas para asegurarse de que estuvieran en los lugares correctos. Sabía que ahora tenía pruebas suficientes, pero aún así me invadió un escalofrío al ver que tomaba fotos de las drogas encontradas en los lugares correctos. Sabía que ahora tenía pruebas suficientes, pero tenía que actuar rápido antes de que Brian terminara y destruyera cualquier rastro de lo que había hecho. Con los dedos temblorosos, envié el video directamente al correo electrónico personal de la capitana Rebecca Walsh. El video se envió directamente al correo electrónico personal de la capitana Rebecca Walsh. Ella era la única persona en la que confiaba. La conocía por completo, ya que había trabajado con ella cuando estaba en asuntos internos. Entonces hice algo que probablemente me salvó la vida. Transmití el resto en directo a una cuenta privada en la nube, asegurándome de que todo quedara respaldado en tiempo real. Brian debió de oír algo, porque de repente se detuvo y se volvió hacia la puerta. Durante un momento aterrador, nuestros ojos se encontraron. A través de la rendija vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a algo frío y calculador. Dejó caer la bolsa de pruebas y buscó su arma de servicio, pero yo ya estaba en movimiento, corriendo por el pasillo. Le gritaba a Ramírez que se despertara. Brian salió disparado de la sala de pruebas detrás de mí y le oí gritar que estaba robando pruebas, tratando de darle la vuelta a la historia. Pero Ramírez había visto la bolsa de Brian llena de drogas y lo había visto salir de una habitación en la que no debería haber estado y, lo más importante, el capitán Walsh ya estaba pidiendo refuerzos. En cuestión de minutos, la comisaría estaba llena de agentes de asuntos internos y del FBI. En cuestión de minutos, la comisaría estaba llena de agentes de asuntos internos y del FBI. Resulta que Brian llevaba en su punto de mira desde hacía meses, pero no habían podido demostrar nada concreto. Mis vídeos y mi documentación eran las piezas que les faltaban. Al principio, Brian intentó mantener su inocencia. Alegó que yo le había tendido una trampa, pero cuando encontraron 3 teléfonos desechables más en su coche y un registro detallado de sus transacciones escondido en su garaje, finalmente se rindió. La investigación que siguió a continuación descubrió una red de otros 4 agentes de diferentes comisarías que trabajaban con Reeves para manipular casos para obtener beneficios. Hubo que reabrir 17 casos, incluidos 3, en los que se había condenado a personas inocentes basándose en pruebas falsas. Brian fue condenado a 15 años de prisión federal. Reeves a 20. Yo recibí una mención honorífica que me pareció vacía, teniendo en cuenta cuántas vidas se habían destruido. Sigo trabajando en la comisaría, pero ahora reviso las grabaciones de las cámaras corporales con una atención diferente, sabiendo que, a veces, los verdaderos delincuentes son los que llevan placa. El chico Morrison al que Brian iba a inculpar era un estudiante universitario de 19 años que nunca había recibido ni siquiera una multa de aparcamiento. Eso es lo que más me atormenta. Más, no lo que hizo Brian, sino lo que casi pasó si no hubiera estado viendo esas imágenes un lunes cualquiera, por la mañana. La voz del operador se oyó en mi radio. A las 21:47 horas, algo en ella me hizo agarrar el volante con más fuerza. Llevaba 6 meses patrullando los suburbios de Portland y desarrollas un instinto para saber qué llamadas te van a afectar. Una mujer llamada Margaret Hobbs, de 67 años, acababa de susurrar por teléfono que había alguien en su casa, en el número 4782 de Willow Court. La operadora me dijo que se había quedado en silencio en medio de una frase, como si alguien le hubiera arrancado las palabras de la garganta. La línea
Permaneció abierta durante 40 segundos, excepto por lo que parecía ser un programa de juegos en la televisión. Las risas del público resonaban en una sala vacía. Margaret vivía sola desde que su marido había fallecido 2 años atrás. Era una de esas viudas que se mantenían al margen, pero que siempre saludaban cuando pasabas en coche. De esas viudas que se mantenían al margen, pero que siempre saludaban cuando pasabas en coche. Las noches de octubre en Oregón se enfrían rápidamente. Recuerdo que subí la calefacción al girar hacia su calle, pensando en lo asustada que estaría, escondida en algún lugar. En esa casa. La calle sin salida me pareció extraña incluso antes de llegar a su entrada. Todas las casas tenían sus típicas, con las luces del porche encendidas, esas suaves luces ámbar que hacen que los suburbios parezcan un capullo. Pero la casa de Margaret resplandecía como un faro. Todas las ventanas estaban iluminadas con una luz blanca y brillante, incluso el sótano, incluso las del ático, que nunca se usan. La casa era una de esas de 2 niveles de los años 70, pintada de un horrible amarillo mostaza que se había descolorido a algo entre beige y decadencia. Horrible amarillo mostaza que se había descolorido hasta adquirir un tono entre beige y decadencia. La puerta principal estaba abierta unos 15 centímetros, balanceándose ligeramente con el viento, como si respirara. La puerta principal estaba abierta unos 15 centímetros, balanceándose ligeramente con el viento, como si respirara. Pedí refuerzos por radio, pero la central dijo que tardarían como mínimo 20 minutos. Había un atasco en la autopista 26 que tenía a todo el mundo atrapado. Las normas dicen que hay que esperar a los refuerzos en un posible allanamiento de morada, pero las normas también dicen proteger y servir. Y Margaret Hobbs necesitaba protección en ese momento. Desde mi coche patrulla podía oír que la televisión seguía encendida. Un presentador preguntaba sobre presidentes y capitales. Y debajo, el sonido rítmico de las gotas, como un metrónomo. Salí del coche patrulla con la linterna en una mano y mantuve la otra cerca de la funda. Me identifiqué desde la entrada. Policía Margaret Hobbs, soy el oficial Price respondiendo a su llamada. Mi voz rebotó en la calle vacía y volvió a mí como un eco en una cueva. Rebotó en la calle vacía y me llegó como un eco en una cueva. Las casas de los vecinos permanecían a oscuras y en silencio. No había caras curiosas ni ventanas. Nadie salió a ver qué pasaba. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Primera advertencia real. Willow Court era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de todos, donde, normalmente, la llegada de un coche de policía atraía al menos 3 vecinos preocupados y con bata. Normalmente atraía al menos a 3 vecinos preocupados y con bata. Pero esa noche parecía que toda la calle contenía la respiración. Me acerqué lentamente a la puerta principal y observé que el marco no mostraba signos de... No había daños en el marco, ni madera astillada, ni marcas de palanca. Alguien había abierto la puerta con una llave, o no estaba cerrada con llave. A través de la rendija pude ver el salón, donde la televisión proyectaba una luz azul cambiante sobre la alfombra beige. El papel pintado de flores probablemente no se había cambiado desde que se construyó la casa. El olor me golpeó en cuanto empujé la puerta. El asado todavía se estaba cocinando, mezclado con algo que no pude identificar. Era un olor químico y fuerte, como productos de limpieza, pero algo no encajaba. Margaret Hobbs, policía, dije, para ver cómo está usted. Entré en la casa y casi me dio un infarto cuando la puerta se cerró de golpe. Se cerró de golpe detrás de mí. Solo es el viento, me dije a mí misma, aunque sabía perfectamente que el aire estaba tan quieto como la muerte fuera. La sala de estar parecía habitada, pero estaba ordenada.
Uno de esos espacios que los ancianos mantienen congelados en el tiempo. Había tapetes en todas las superficies, fotos de los nietos en pesados marcos, una colección de ángeles de cerámica en la repisa de la chimenea. La televisión estaba emitiendo Jeopardy! Alex Trebek leía preguntas a una habitación vacía. Sobre la mesa de centro había una guía de televisión abierta por la programación de ese día, unas gafas de lectura dobladas encima y una taza de té aún caliente. Había una guía de televisión abierta por la programación de ese día, unas gafas de lectura dobladas encima y una taza de té aún echando vapor. La bolsa de té colgaba del borde como si acabaran de prepararla. Me moví. Me dirigí desde la sala de estar hacia la cocina, donde el sonido del goteo se hacía más fuerte. La mesa del comedor me detuvo. Frío. Había 3 platos, pero solo uno tenía comida. Estofado, puré de patatas y judías verdes, todo a medio comer. El tenedor seguía clavado en la carne, como si alguien hubiera sido interrumpido a la mitad de un bocado. Los otros 2 platos estaban limpios y sin tocar, pero los cubiertos estaban dispuestos de forma diferente en cada uno. En el primer plato, el cuchillo y el tenedor formaban una X. En el segundo, estaban paralelos, perfectamente alineados. El vapor aún se elevaba de la comida, y cuando toqué el borde del plato con el dorso de la mano, y estaba tan caliente que tuve que apartarla rápidamente. El teléfono colgaba, con el auricular colgando del cable rizado, balanceándose levemente a pesar de que no había prisa en la casa. Lo cogí y oí el tono de llamada. Entonces me di cuenta de algo que me oprimía el pecho. El cable del teléfono había sido cortado a unos 3 pies del auricular, pero de alguna manera todavía tenía tono de llamada. El grifo de la cocina era el origen de ese goteo. Cada gota golpeaba el fregadero de acero con un sonido metálico, un sonido demasiado fuerte en el silencio. Lo cerré y entonces lo oí. Pasos, justo encima de mí. Lentos y deliberados, como de alguien que pasea. Policía, venga. Abajo, con las manos a la vista. Los pasos se detuvieron inmediatamente. Desenfundé mi arma y me acerqué a las escaleras, con todos los nervios de mi cuerpo gritándome que algo iba terriblemente mal. Las escaleras crujían bajo mi peso. Ese viejo sonido de las casas que suele resultar acogedor, pero que ahora parecía una advertencia. De mi posición podía ver las fotos familiares que cubrían la pared a mitad de camino. A mitad de camino me fijé en las fotos familiares que cubrían la pared. Margaret y su difunto marido a lo largo de las décadas, sus hijos, sus nietos. Pero en todas y cada una de las fotos, alguien había rayado la cara de Margaret con algo afilado, dejando solo agujeros irregulares en el cristal donde deberían haber estado sus ojos. Fragmentos de cristal fresco crujían bajo mis botas, lo que significaba que aquello había sucedido recientemente, tal vez incluso mientras yo estaba abajo. El pasillo de arriba se extendía más de lo que debería. Una casa de este tamaño, con 4 puertas a cada lado, todas cerradas, excepto una, extremo más alejado. Esa habitación brillaba con la misma luz blanca y dura que había visto desde fuera, y podía oír lo que parecía una mujer tarareando en voz baja y desafinada. Volví a llamar, identificándome, pero el tarareo continuó sin pausa. Revisé cada habitación metódicamente. Una habitación de invitados con polvo en todas las superficies. Un cuarto de baño con el botiquín abierto y frascos de pastillas esparcidas por el lavabo. Un cuarto de costura donde todos los hilos habían sido sacados de los carretes y se habían enredado en un enorme nudo en el suelo.
un enorme nudo en el suelo. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada con llave desde dentro, una de esas antiguas cerraduras de botón. Sin embargo, cuando pegué la oreja a la puerta, no oí nada. El zumbido, la luz de la habitación al fondo no variaba, ni en tono ni en ritmo, como una grabación atascada en bucle. Llegué a la última habitación. Abrí la puerta de golpe con el pie, con el arma en alto. Era el antiguo estudio del marido de Margaret. Ella, aparentemente, lo había mantenido exactamente como él lo había dejado. En el escritorio había revistas médicas apiladas y un estetoscopio colgado sobre la silla. Por lo visto, había sido médico. El zumbido provenía de un viejo reproductor de casetes que había en la estantería. Era un modelo de los años 80 con botones plateados, pero lo que me hizo pedir refuerzos inmediatos por radio fue la pared que había detrás del escritorio. Alguien había escrito la misma frase una y otra vez con un rotulador negro, cubriendo cada centímetro, desde el suelo hasta el techo, con una letra cada vez más pequeña y frenética hacia los bordes. Ella sigue el teléfono cientos, tal vez miles de veces, y el rotulador seguía allí, sobre el escritorio, sin tapón y con la punta aún húmeda. Saqué el casete y el zumbido se detuvo, dejando oír otro sonido que antes no había notado, una respiración lenta y deliberada que provenía de algún lugar de la habitación. Me di la vuelta, revisando cada rincón, pero estaba solo. La respiración continuó. Entonces, con una sensación de malestar, me di cuenta de que provenía de la rejilla de la calefacción del suelo. Me arrodillé y iluminé la rejilla con mi linterna, con el metal frío contra mi cara. Dos ojos me devolvieron la mirada desde unos 90 centímetros más abajo, en el conducto. Eran grandes y no parpadeaban. Luego desaparecieron. Seguidamente se oyó el sonido de alguien arrastrándose rápidamente por los tubos metálicos, con golpes y rasguños que resonaban. Toda la casa. Di un salto hacia atrás y lo notifiqué. Posible sospechoso en el sistema de ventilación. Solicito refuerzos inmediatos y posiblemente el apoyo del departamento de bomberos para acceder al espacio bajo el suelo. El operador confirmó que las unidades llegarían en 5 minutos. Esos ojos no parecían enloquecidos ni salvajes. Parecían aterrorizados, como si quienquiera que estuviera allí abajo se estuviera escondiendo de algo. Corrí de nuevo escaleras abajo para comprobar el acceso al sótano, y fue entonces cuando vi que la cocina había cambiado. Los platos de la mesa del comedor estaban apilados en el fregadero, con la vajilla limpia y seca en el escurridor. El asado había desaparecido y los platos estaban en el fregadero, lavados y secándose en el escurridor. El asado había desaparecido y la cocina estaba limpia y recogida, como si nunca hubiera habido una cena. Apagada. Todo estaba limpio y guardado, como si nunca hubiera habido una cena. El teléfono estaba de nuevo en su base y, cuando lo cogí, el cable estaba intacto. No había señales de que lo hubieran cortado. Mi radio crepitó con la voz del operador, pidiendo una actualización de la situación, pero antes de que pudiera responder, oí que se abría la puerta principal. Se abrió la puerta de arriba. Bajé por la escalera trasera, que llevaba directamente a la cocina. Oí unos pasos que cruzaban la sala de estar, lentos y mesurados. Entonces oí la voz clara como el agua de una mujer. Sí, me gustaría denunciar a un intruso en mi casa. Ahora mismo está en mi cocina. Se me heló la sangre porque reconocí esa voz. Era la llamada original al 900 Fons. Era Margaret Hobbs. Me acerqué a la sala de estar. Arma en ristre, me anuncié de nuevo. Sin embargo, cuando doblé la esquina, la habitación estaba vacía.
La televisión estaba apagada y las luces también estaban apagadas. Y a través de la ventana pude ver cómo mis refuerzos entraban en el camino de acceso. Sus luces rojas y azules pintaban las paredes. Sin embargo, en la mesa de centro, la taza de té seguía humeando, y junto a ella había una nota. Estaba escrita con la misma letra de arriba. Ella nunca dejó el teléfono. Registramos la casa durante 3 horas. Llamamos a 2 unidades más, a un equipo canino e incluso a los bomberos. El departamento de bomberos acudió con sus cámaras de imagen térmica. No encontraron a nadie en los conductos de ventilación. No había rastro de que alguien hubiera estado allí. Allí solo había algo de polvo, con décadas de antigüedad. El sótano había estado cerrado con llave desde antigüedad. El exterior estaba cerrado con un candado oxidado que parecía llevar años puesto. Margaret Hobbs no estaba en su casa, ni en la de ningún vecino, ni en el hospital, ni en casa de su hija en Seattle. Su coche estaba en el garaje. Las llaves estaban en el gancho junto a la puerta y el bolso, con la cartera dentro, estaba en la encimera. Su hija fue hasta allí. Esa noche confirmó que las gafas de lectura, la taza de té e incluso el asado eran de su madre, la cena habitual de los lunes de su madre, pero también nos contó algo que hizo que todos intercambiáramos miradas. Su madre tenía problemas de memoria últimamente. Confusión. A veces pensaba que su marido, fallecido, todavía estaba vivo. Le preparaba la cena. Sellamos la casa como posible escena del crimen y me fui a casa a las 3 m, pensando que, tal vez, Margaret se había perdido. Tal vez había sufrido un episodio y estaba confundida en algún lugar del vecindario. 4 horas después, a las 7:23 de la mañana, estaba en mi cocina preparando café cuando sonó mi móvil. Más tarde, a las 7:23 de la mañana, estaba en mi cocina preparando café cuando sonó mi móvil. Era la centralita. La voz de la centralita, cansada, se había sustituido por otra cosa. Incredulidad, tal vez miedo. Acababan de recibir otra llamada al 911. Acababa de llegar de la casa de Margaret Hobbs. Era la misma voz de mujer, el mismo informe susurrado sobre un intruso. La acababa de llegar de la casa de Margaret. Habían precintado la casa con cinta de escena del crimen y un agente había permanecido fuera toda la noche. Juraba que nadie había entrado. Sin embargo, la llamada procedía sin duda del interior de la casa. Podían rastrearla, incluso hasta el teléfono fijo. Volví allí y me reuní con el mismo sargento la noche anterior y entramos juntos. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. La cinta estaba intacta y las marcas de las pruebas seguían en su sitio, excepto que el teléfono estaba descolgado, colgado, con el auricular colgando como antes. Y cuando revisamos la cinta, se oía la voz de Margaret, clara como el agua, pero también algo más de fondo. Era mi propia voz. De horas antes, resonaba, como si se estuviera reproduciendo, diciendo: Margaret Hobbs, policía, voy a entrar para comprobarlo. Su bienestar. La llamada duró exactamente 40 segundos, igual que la primera, y luego se cortó. Nunca encontramos a Margaret Hobbs. Su hija la declaró desaparecida legalmente después de 6 meses y, posteriormente, fallecida tras 2 años. Desapareció legalmente después de 6 meses y se la declaró muerta legalmente 2 años después. La casa permaneció vacía durante un tiempo antes de que su hija la vendiera finalmente a una joven pareja de California. La vendieron muy por debajo del valor de mercado. Seguí vigilando el lugar. Pasaba por allí a veces en mi ruta de patrulla.
Los nuevos propietarios se mudaron 8 meses después. Dijeron que seguían. Recibían llamadas telefónicas en mitad de la noche, pero al otro lado no había nadie. Solo se oía de fondo el sonido de un televisor. La siguiente familia aguantó 4 meses. La casa lleva 3 años y el agente inmobiliario me ha contado extraoficialmente que los posibles compradores siempre preguntan por el teléfono que sigue sonando durante las visitas, a pesar de que el servicio se desconectó hace años. La policía cerró oficialmente el caso como una desaparición. Se cree que es una desaparición relacionada con la demencia, pero los que estuvimos allí esa noche y sabemos que ocurrió algo más en esa casa. Ahora estoy en otra comisaría. Me he trasladado a Dost. Es turno de día en el centro, donde las llamadas son por cosas reales. Robos, accidentes, disputas domésticas. Pero a veces cuando estoy redactando un informe a altas horas de la noche y la comisaría está en silencio, suena nuestra línea de emergencias y nadie responde. El operador se queda en línea exactamente 40 segundos antes de colgar. Están en línea exactamente 40 segundos antes de colgar. El número siempre se remonta a líneas desconectadas, casas antiguas, lugares desde los que ya no se debería poder llamar. La semana pasada, uno de ellos se remonta al el antiguo número de Margaret Hobbs. El operador, un chico nuevo que no estaba allí esa noche, dijo que podía oír a alguien susurrando, pero no podía distinguir las palabras, solo que parecía una anciana pidiendo ayuda. Le dije que probablemente se trataba de un fallo en el sistema. A veces, los números antiguos aparecen como fantasmas en la red, pero sé que Margaret sigue ahí. Intentaba terminar esa primera llamada. Intentaba decirnos algo sobre quién estaba en su casa esa noche. O tal vez intenta advertirnos de que quien quiera que estuviera allí nunca se marchó.